Invitamos a subir a la sala, por favor, a los participantes del primer conversatorio, profesor Gustavo Quirola, Daniel Valencia, Arturo Liévano, Rafael Croda. Buenos días, vamos a dar inicio al primer conversatorio del seminario que lleva por título Reflexiones sobre el conflicto armado al conflicto político, y voy a comenzar por hacer una presentación de los expositores. Tenemos al profesor Gustavo Quirola. Él es filósofo, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y miembro del Núcleo de Investigación en Estética de la misma universidad. Además de la estética, en los últimos años ha orientado su investigación hacia los asuntos de la biopolítica. Desde el 2010 participa como docente y conferencista de los programas de bioética de la Universidad del Bosque. Tenemos al profesor Daniel Valencia. Él es historiador y periodista. Es magíster en análisis de problemas políticos, económicos y relaciones internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Es candidato a doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia y actualmente trabaja como profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Arturo Liévano es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de especialización en comercio exterior en la Universidad de Dublín, en la República de Irlanda. Cursa el doctorado en bioética en la Universidad del Bosque. Trabajó con la firma de estudios ecológicos en la elaboración de 33 estudios ambientales relacionados con temas de impacto ambiental y manejo de cuencas hidrográficas. La doctora Constanzo Valle Gómez es odontóloga de la Universidad del Bosque, así como especialista en docencia universitaria y filosofía de las ciencias. Tiene un magíster en bioética en la Universidad del Bosque y es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Manizales. Es también profesora e investigadora del Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque. Y comenzamos este conversatorio con la exposición de la doctora Ovalle, quien va a reflexionar sobre el tema Desafíos para la educación en bioética. He titulado mi intervención Conflictos, desafíos para la educación en bioética. Es preciso reflexionar acerca de cuáles serían propuestas teóricas y metodológicas sensatas para intervenir educativamente los conflictos. En adelante buscaré en la lucidez de grandes interrogantes filosóficos e ideas simples y complejas que nos inquietan, desafíos para la educación en bioética. Primer punto. ¿Qué papel juegan los conflictos en la existencia humana? La polaridad guerra y paz desafía la racionalidad humana cuando se reflexiona sobre esta polaridad como principio que permite explicar cómo los opuestos, guerra-paz, se complementan. Una perspectiva conflictiva es un recurso metodológico que nos permite prestar atención a los problemas y a las dificultades de entender la conflictividad. Los conflictos se hacen patentes, aparecen en nuestra vida práctica. El encuentro con el conflicto es una experiencia personal, como dice Maliandi. Vivimos, entendemos, hablamos o incluso teorizamos presuponiendo que nos enfrentamos con órdenes y desórdenes. Si el desorden son los conflictos, el orden será representado por los factores que inhiben la conflictividad. Cuando solucionamos los conflictos, frecuentemente surgen otros. Prosperamos cuando enfrentamos conflictos, cuando solucionamos problemas. En este sentido, la educación en bioética como instrumento puede aportar a minimizar los conflictos, permite avanzar en la solución y aproximación a los problemas cotidianos, pero también a problemas de otro índole. Un primer desafío:
tiene que ver con la búsqueda de los componentes de la educación de la bioética que inhiban el grado de la conflictividad. Estos componentes tienen necesariamente relación con los modos de aprendizaje, una pedagogía del conflicto, una pedagogía que comprenda la multidimensionalidad humana, como que permita, en palabras de Marco Raúl Mejía, la construcción de un camino intermedio de acción y de sentido. Esto significa la posibilidad de construir, abro comillas, día a día lo humano, en donde persisten la tensión entre necesidades sociales y necesidades individuales. Una tensión que termina siendo una confrontación con la fidelidad a lo que nosotros queremos ser y a la manera como queremos enrutar nuestra vida desde las exigencias de la sociedad. Cierro comillas. Segundo punto. ¿Qué sentido damos a la existencia humana en la educación? Reflexionar sobre la existencia humana debe ser un componente de la educación en bioética. Dar sentido a la existencia humana es una tarea que requiere ser demarcada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se precisa ahondar en aprendizajes que se ocupen por las aspiraciones humanas, que se centren en aprendizajes existenciales, aprendizajes que propicien el desarrollo de capacidades que nos permitan aprender a ser y aprender a vivir juntos. Realidades humanas diversas y desiguales proyecta hacia un segundo desafío, a la educación en bioética. Ante la diversidad, es aconsejable una postura ética de respeto a las diferencias, con la cual se viabilicen y sean significativos la pluralidad, la diversidad de valores de las personas y las comunidades. En otras palabras, apuntalar hacia una metacultura del multiculturalismo, abro comillas. Respetuosa de las tradiciones y mentalidades de la variedad, según la cual las personas otorgan simbólicamente significados y valores a la vida, a la forma de disfrutarla, de paliar o sublimar los sufrimientos. También incluye la capacidad de integración no violenta, porque ella fomenta el reconocimiento del otro y la posibilidad de entrar con el otro en diálogo y no en conflicto. Cierro comillas. No es suficiente tan solo afirmar el valor de la diversidad. También es necesario procurar porque se eviten las injusticias, esto es, garantizar la unidad, justicia en la diversidad. Enfrentar la desigualdad se compadece con políticas públicas que asumen enfoques que se concentran en las gentes. Varias agencias internacionales coinciden en afirmar que la disminución de la pobreza, abro comillas, implica preferir aquellas políticas económicas que favorecen no solo el crecimiento, sino también la equidad, cierro comillas. La educación, por su parte, puede aportar a la equidad siempre y cuando fomente la participación y consolide la democracia dentro de sus procesos formativos, así como se incentive un sentido de justicia. Por tanto, un tercer desafío tiene que ver con la introducción de procesos de enseñanza-aprendizaje en los cuales se recurra al diálogo, a la deliberación, a la participación con disposición reflexiva y solidaria. La participación en escenarios deliberativos comienza con un imaginativo ensayo de distintos sistemas de acción. Se pone el acento en la importancia de la toma de decisiones. Mientras deliberamos, consideramos cuál sistema de acción es el más adecuado, está moralmente justificado y se basa en razones morales más convincentes. Se plantea un cuarto desafío, dada la importancia de la tarea de asumir un sentido de justicia. Conocer cuáles son los problemas sociales y cómo poder intervenir en ellos con la bioética se tornan fuentes de aprendizaje e investigación. Sensibilizarnos por el dolor y las situaciones de injusticia de manera empática será una práctica educativa que se hace necesaria. De ahí que se requiera la adopción de un cuarto desafío que implica desarrollar la capacidad de asumir un punto de vista imparcial ante las consideraciones que se exigen, pero al mismo tiempo tener la capacidad de sensibilizarnos por cómo viven los seres humanos, su dolor y sufrimiento, sus condiciones de existencia. ¿Qué debo saber? Como lo dijera Heidegger, sería aconsejable desacostumbrarnos a oír solo aquello que ya sabemos. La libertad de pensamiento precisa de una educación que nos libere, en un sentido socrático, abro comillas, una educación superior que cultiva el ser humano en su totalidad, que admita un examen crítico de uno mismo y de las propias tradiciones, cierro comillas.
En otras palabras, nos remite a imaginarnos que este mundo, cualquiera que éste sea, no es ni el mejor ni el único de los mundos posibles. En este sentido, el quinto desafío procura por un pensamiento crítico. Este pensamiento admite una postura crítica hacia el orden social existente y prepara para la emancipación. Todo desarrollo conceptual, analítico, reflexivo, no puede prescindir del contexto sociopolítico, económico, donde se asienta el conocimiento. Para concluir, ¿qué debo hacer? La bioética personifica en esencia todos estos desafíos. Una educación en bioética que prescinda de alguno de estos carece de sentido. De lo que se trata en realidad es de ampliar la educación en bioética que trascienda la sociedad civil y se incorpore en los distintos escenarios educativos, formales y no formales, de manera tal que haga presencia a lo largo de toda la vida. Mil gracias. Me gustaría preguntarle a mí a la doctora Ovalle. Doctora, desde el campo del periodismo a veces se observan los planteamientos académicos como muy lejanos a la realidad de la gente. Usted acaba de plantear aquí que la bioética puede servir de herramienta, de reflexión para grandes problemas nacionales. Mi pregunta es ¿cómo vincular la bioética precisamente en el terreno de los hechos ante realidades como por ejemplo las que vive Colombia, ante un proceso de paz, ante la perspectiva del posconflicto? ¿Cómo se puede vincular esta multidisciplina académica? Bueno, yo te agradezco esta pregunta porque incluso en el origen mismo de la bioética se pensó que era patrimonio de la filosofía. Y muchos filósofos lo dijeron en su comienzo, y es que le llegaron tarde a la bioética y que la razón por la cual ellos llegaron era porque sus reflexiones solían ser lejanas a las personas, a las gentes. Entonces, con eso como para tratar de desmentir el hecho de que la bioética no se puede llevar a la vida cotidiana ni es un ejercicio práctico. Yo creería que sí, y lo vivimos en nuestros programas de formación en bioética. ¿Cómo participar? Cuestiones coyunturales como la conformación del Consejo Nacional de Paz, por ejemplo. Que se anunció hoy, por cierto. Que se anunció en esta mañana, y en ese Consejo Nacional de Paz seguramente se van a necesitar líderes comunitarios con instrumentos y con discursos que puedan llevar a las personas a poder participar adecuadamente. Ellos, según lo que yo entiendo de este Consejo Nacional de Paz, es que nosotros nos enteremos sobre cuáles son los acuerdos, hasta dónde podemos nosotros llegar como colombianos y cuál podría ser nuestra participación. Entonces, indudablemente hay escenarios deliberativos, como yo lo dije en mi presentación. Uno de los aspectos fundamentales de la bioética es aprender a participar. En un salón de clases, en un aula, cuando estamos hablando cualquier tema de la bioética, lo primero que decimos es, tenemos que aprender a escuchar, porque a veces no escuchamos. Tenemos que aprender a participar oportunamente, tenemos que aprender a ver al otro como otro importante, que tiene algo que decirnos y que no sencillamente voy a tolerar porque es diferente a mí, sino al contrario, tengo que escuchar y mirar a ver si yo me puedo movilizar un poco para poder cambiar mi postura. Entonces, me podría extender, pero creo que ese sería un ejemplo concreto de la participación de la bioética. Bueno, muchas gracias, doctora.